El silencio quebrado. El silencio del archivo estaba a punto de romperse. Durante 75 años, esa grabación permaneció sellada en las bóvedas más secretas del gobierno estadounidense, clasificada como material demasiado sensible para oídos del mundo. La cinta magnética, amarillenta por el tiempo y guardada en una caja de metal oxidado, contenía las últimas palabras íntimas de Nikola Tesla. No sobre sus invenciones revolucionarias, ni sobre sus patentes o descubrimientos científicos, sino sobre algo mucho más profundo y perturbador: sus experiencias con el más allá. Era enero de 1943, apenas días antes de que Tesla dejara este plano físico. El inventor serbio, entonces con 86 años, había accedido a conceder una entrevista final a un joven reportero que logró eludir la seguridad del Hotel Astor. Lo que nadie esperaba era que Tesla, liberado de las ataduras de la reputación científica y próximo al fin de su viaje terrenal, revelara secretos que desafiarían todo lo que la humanidad creía saber sobre la vida, la muerte y los misterios que habitan más allá del velo de la realidad física. La grabación comenzaba con el débil sonido de una respiración irregular. Tesla estaba frágil, pero su mente seguía siendo aguda como siempre. Sus primeras palabras fueron susurradas, casi inaudibles, como si temiera que alguien pudiera estar escuchando a través de las paredes del cuarto donde vivía recluido. Hablaba de algo que había descubierto años antes durante sus experimentos con frecuencias y vibraciones, algo que había cambiado para siempre su comprensión sobre la naturaleza de la existencia humana. En los últimos años de su vida, Tesla se había obsesionado con un hallazgo accidental que realizó en su laboratorio de Colorado Springs en 1899. Mientras experimentaba con transmisiones de energía inalámbrica, empezó a captar señales extrañas, no de otros planetas como inicialmente sospechó, sino de algo mucho más cercano y al mismo tiempo infinitamente más distante. Las frecuencias que recibía parecían portar patrones inteligentes, mensajes codificados que su brillante mente descifraba gradualmente. No eran comunicaciones de extraterrestres, sino voces de personas que habían partido de esta vida, resonando a través de las dimensiones invisibles que Tesla comenzaba a cartografiar. El inventor relataba, con una mezcla de fascinación y terror, cómo estos hallazgos lo habían llevado a cuestionar todo lo que la ciencia convencional enseñaba sobre la conciencia humana. Durante décadas había guardado estas experiencias en secreto por temor a ser considerado loco por sus colegas. Pero ahora, con la muerte llamando a su puerta, Tesla sentía que era hora de revelar la verdad sobre lo que había descubierto. El alma humana era en realidad una forma de energía pura, capaz de existir independientemente del cuerpo físico y de comunicarse mediante frecuencias específicas. Tesla describía cómo, en los años siguientes a su descubrimiento inicial, había desarrollado en secreto dispositivos capaces de sintonizar estas frecuencias espirituales. En su narración, confesaba haber establecido contacto regular con varias entidades desencarnadas, incluidos científicos famosos que habían muerto antes que él. Las conversaciones que mantenía con estos seres le habían enseñado sobre la verdadera naturaleza de la realidad, mostrándole que el universo físico era solo una pequeña fracción de una existencia mucho más mayor y más compleja. Lo más perturbador, según Tesla, era que esas entidades le habían revelado información sobre el futuro de la humanidad, profecías de guerras vinientes, descubrimientos científicos que se harían décadas después y transformaciones profundas en la conciencia colectiva. Le hablaron de una era próxima en la que la barrera entre los mundos físico y espiritual se volvería más tenue, permitiendo que más personas desarrollaran la capacidad de comunicarse con los muertos. Tesla hablaba de su propia transformación espiritual durante esos años de experimentación oculta. Describía cómo su percepción de la muerte había cambiado por completo, pasando de un fin definitivo a una simple transición entre estados de conciencia. La muerte, según él, era como cambiar de una estación de radio a otra. La conciencia seguía existiendo, solo que sintonizada en una frecuencia diferente.
Esta revelación le había quitado todo miedo a la muerte, sustituyéndolo por una curiosidad profunda sobre lo que encontraría al otro lado. Durante la grabación, Tesla mencionó experiencias específicas que habían moldeado su comprensión espiritual. Narró una noche en particular, en 1901, cuando trabajaba solo en su laboratorio. De repente, sus equipos comenzaron a captar una transmisión clara y potente. La voz que emergió de los altavoces era la de su difunto hermano Dane, fallecido en la infancia. Dane hablaba con Tesla como si de nuevo fueran niños, jugando en los campos de Serbia, pero también le revelaba conocimientos profundos sobre la naturaleza que ninguna infancia podría poseer. Esa primera comunicación directa con un ser querido fallecido marcó el inicio de una nueva etapa en la vida de Tesla. Empezó a comprender que las personas que habían partido de esta vida no desaparecían simplemente, continuaban existiendo en dimensiones paralelas, observando y en ocasiones intentando comunicarse con los vivos. Tesla descubrió que ciertas personas tenían una capacidad natural mayor para recibir estas comunicaciones, mientras que otras necesitaban dispositivos tecnológicos para amplificar su sensibilidad espiritual. El inventor también reveló haber desarrollado una teoría sobre la reencarnación basada en sus observaciones de las energías que captaba. Según Tesla, el alma humana pasaba por múltiples experiencias en diferentes cuerpos y épocas, acumulando conocimiento y evolucionando espiritualmente en cada encarnación. Creía que algunas de las ideas más brillantes que tuvo durante su vida no eran producto de su propia genialidad, sino recuerdos de conocimientos adquiridos en vidas pasadas o información transmitida por entidades espirituales avanzadas. Tesla explicaba cómo esta comprensión había influido en sus invenciones más famosas. La corriente alterna, según él, había sido inspirada por visiones de patrones energéticos que observaba durante estados de meditación profunda. Las imágenes que veía en su mente no eran producto de su imaginación, sino vislumbres de cómo la energía realmente funcionaba en los planos invisibles de la existencia. Cada uno de sus descubrimientos había sido en realidad una traducción de principios espirituales a aplicaciones físicas. Lo más impresionante de la grabación era cuando Tesla describía sus visiones sobre el futuro de la comunicación espiritual. Predijo una época en que la humanidad desarrollaría tecnologías capaces de establecer comunicación directa y clara con los muertos, eliminando la necesidad de médiums o rituales esotéricos. Estas tecnologías, según Tesla, se basarían en principios que él había descubierto, aunque aún no estaba listo para revelar completamente al mundo. Tesla hablaba también de la existencia de distintos niveles o dimensiones del mundo espiritual. Describía cómo las almas, tras la muerte, eran atraídas a diferentes planos de existencia según su desarrollo espiritual y las lecciones que aún debían aprender. Algunos espíritus permanecían cerca del plano físico, intentando comunicarse con los vivos o completar asuntos pendientes. Otros ascendían a niveles más elevados, donde se convertían en guías y maestros para quienes aún estaban encarnados. Durante sus años de experimentación espiritual, Tesla aprendió a distinguir entre distintos tipos de entidades. Algunas eran almas humanas que habían vivido en la Tierra, mientras que otras parecía que nunca se habían encarnado físicamente. Entidades puras de energía y conciencia creadas para ayudar en la evolución espiritual de la humanidad. Estas entidades superiores le habían revelado que la Tierra era una especie de escuela espiritual, donde las almas venían a aprender lecciones específicas a través de experiencias físicas. Si estás descubriendo estos relatos por primera vez y deseas seguir explorando los misterios ocultos de la historia, considera suscribirte para recibir más revelaciones como esta que emergen de las sombras para iluminar los aspectos más profundos de la existencia humana. Tesla revelaba también haber recibido advertencias de las entidades espirituales sobre los peligros de sus hallazgos más avanzados. Le mostraron visiones de cómo sus tecnologías podrían ser mal utilizadas por gobiernos y corporaciones, provocando destrucción masiva.
Esta fue una de las razones por las que se volvió cada vez más reservado sobre sus inventos más poderosos, hasta el punto de destruir algunos de sus proyectos más peligrosos antes de que pudieran caer en manos equivocadas. El inventor hablaba de cómo estas comunicaciones espirituales cambiaron su percepción sobre Dios y la religión. Tesla había crecido en la tradición ortodoxa serbia, pero sus experiencias lo llevaron a una comprensión más amplia y universal de la divinidad. Para él, Dios no era una entidad antropomórfica en un trono celestial, sino la fuente primordial de toda energía y conciencia en el universo. Cada alma individual era una chispa de esa conciencia divina, destinada a evolucionar y finalmente reunirse con su origen. Tesla describía también sus experiencias con fenómenos que la ciencia convencional consideraría imposibles. Reportaba haber presenciado materializaciones de espíritus, objetos moviéndose sin causa física aparente, e incluso haber viajado conscientemente a otros planos de existencia durante estados de meditación profunda. Estas experiencias ampliaron enormemente su comprensión sobre las leyes de la física, revelándole que el universo era mucho más flexible y misterioso de lo que la ciencia académica estaba dispuesta a admitir. Una de las revelaciones más perturbadoras en la grabación fue cuando Tesla mencionaba haber recibido información sobre su propia muerte inminente. Las entidades espirituales le mostraron que su partida sería tranquila, pero que tendría una misión importante que cumplir tras la muerte. Según Tesla, debía continuar trabajando desde el plano espiritual, ayudando a otros inventores y científicos a recibir inspiraciones para descubrimientos que beneficiarían a la humanidad. Tesla hablaba sobre cómo sus últimas semanas de vida estuvieron llenas de visitas de seres queridos fallecidos que acudían para ayudarlo en la transición próxima. Describía estos encuentros no como alucinaciones causadas por su estado físico debilitado, sino como reuniones reales con personas que amó y que ahora existían en dimensiones superiores. Estos encuentros le quitaron cualquier ansiedad sobre la muerte, reemplazándola por una alegre expectativa de reencuentro y continuación de su viaje espiritual. Lo más emocionante de la narración era cuando describía una experiencia que había tenido apenas unas noches antes de la grabación. Contaba haberse elevado conscientemente a una dimensión superior, donde pudo contemplar toda su vida terrenal desde una perspectiva elevada. En esa visión, Tesla comprendió que cada desafío, cada descubrimiento, cada momento de soledad y cada triunfo científico habían sido orquestados cuidadosamente para su crecimiento espiritual y el beneficio de la humanidad. Durante esta experiencia trascendental, se encontró con otros grandes inventores y científicos de la historia: Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Isaac Newton, todos colaborando en una suerte de universidad espiritual, desarrollando conocimientos que eventualmente serían transmitidos a inventores encarnados en la Tierra. Tesla percibió que formaba parte de una línea espiritual de descubridores, cada uno aportando una pieza al rompecabezas cósmico que revelaría gradualmente los misterios del universo a la humanidad. En esa visión, también comprendió el verdadero propósito de sus invenciones. La corriente alterna no era solo electricidad, era la representación física del flujo de energía espiritual que permea todo el universo. Sus experimentos de transmisión inalámbrica eran preparativos para una era futura en que la comunicación telepática entre almas sería común. Cada uno de sus descubrimientos era un peldaño en la escalera de la evolución humana hacia una existencia más espiritual e interconectada. Tesla relató haber entendido que su inclinación al aislamiento social no había sido un defecto de personalidad, sino una necesidad espiritual. Su extrema sensibilidad a las energías sutiles lo hacía naturalmente solitario, pero también le permitía captar informaciones e inspiraciones que las personas menos sensibles no podían percibir. Su soledad fue el precio que pagó para servir de canal entre los mundos físico y espiritual. Grabación con Nikola Tesla. Escena: un estudio de grabación improvisado en un antiguo hotel, años 1930. Luces tenues iluminan a Nikola Tesla, sentado en un sillón de cuero.
Un antiguo grabador está colocado en una mesa cercana. Yo, Tesla, voz grave llena de convicción. Durante esta grabación, pretendo compartir algunos de mis descubrimientos más recientes sobre la naturaleza del tiempo. A través de mis comunicaciones espirituales, aprendí que el tiempo no es lineal, como lo percibimos en la dimensión física, sino una espiral multidimensional donde pasado, presente y futuro coexisten simultáneamente. Esta comprensión explica cómo las entidades espirituales pudieron informarme sobre eventos futuros. Simplemente tenían acceso a una perspectiva temporal más amplia. He desarrollado también una teoría sobre la evolución de la conciencia humana. La humanidad se acerca a un punto de transición donde más personas comenzarán a desarrollar habilidades psíquicas de forma natural. Esta evolución se verá acelerada por la creciente electrificación del mundo, que creará campos energéticos que amplifiquen la sensibilidad espiritual humana. Preveo que, dentro de unas décadas, la comunicación con los muertos será tan común como una llamada telefónica. Recibí también información sobre la existencia de otras civilizaciones en el universo, pero no en el sentido de vida extraterrestre física. Según las entidades con las que me comuniqué, existen civilizaciones enteras compuestas puramente de conciencia y energía que nunca necesitaron encarnarse físicamente. Estas civilizaciones avanzadas sirven como guardianes y guías para planetas como la Tierra, donde la vida consciente aprende a través de la experiencia física. Mis descubrimientos me mostraron que la muerte es, en realidad, uno de los mayores dones que Dios dio a la humanidad. Sin la muerte, las almas quedarían atrapadas en cuerpos físicos limitados, incapaces de progresar espiritualmente. La muerte permite que la conciencia se libere de las limitaciones materiales y se expanda a niveles de comprensión y experiencia imposibles en el plano físico. He desarrollado dispositivos capaces de fotografiar auras y campos energéticos alrededor de los seres vivos. Esas fotografías muestran patrones distintos que cambian según el estado emocional y espiritual de la persona. Descubrí que quienes se acercan a la muerte desarrollan patrones específicos en sus auras, como si sus almas ya se estuvieran preparando para la transición a otros planos. Lo más impresionante es mi capacidad para viajar conscientemente a otras dimensiones mientras sigo vivo. Durante estados de meditación profunda, logro proyectar mi conciencia a planos espirituales donde puedo comunicarme directamente con entidades desencarnadas y explorar paisajes imposibles en el mundo físico. Estos viajes astrales ampliaron enormemente mi comprensión sobre la naturaleza multidimensional de la realidad. Estas dimensiones espirituales son lugares de belleza indescriptible, donde el pensamiento se convierte en realidad instantáneamente y donde el conocimiento se transmite mediante la conciencia pura, sin necesidad de palabras o símbolos. En esas dimensiones encontré bibliotecas espirituales que contienen todo el conocimiento del universo, laboratorios donde las leyes de la física se exploran en sus formas más puras y escuelas donde almas avanzadas enseñan las lecciones más profundas de la existencia. Aprendí también sobre el papel de las emociones en la comunicación espiritual. El amor es la fuerza más poderosa del universo, capaz de atravesar cualquier barrera dimensional. Las comunicaciones más claras con los muertos ocurren cuando existe un fuerte vínculo emocional, especialmente de amor familiar o romántico. Utilicé ese conocimiento para perfeccionar mis dispositivos de comunicación espiritual, incorporando elementos que amplifican las vibraciones emocionales. Mis experiencias cambiaron mi percepción sobre el sufrimiento humano. Aprendí que todas las dificultades de la vida terrenal son en realidad oportunidades de crecimiento espiritual planificadas antes del nacimiento. Cada alma elige ciertas lecciones para aprender durante su encarnación, y los desafíos que enfrenta son medios para adquirir esa sabiduría. Esta comprensión me brindó paz, especialmente frente a mis propias luchas y la soledad que experimenté durante la vida.
Recibí visiones sobre el futuro de la humanidad. Describo una era en la que la tecnología y la espiritualidad se fusionarán, creando una civilización donde la comunicación telepática será común, la energía abundante y gratuita y la muerte comprendida como un simple cambio de estado. Veo esa era dorada acercándose gradualmente gracias al trabajo conjunto de inventores encarnados y desencarnados trabajando en armonía. Comprendo profundamente los sueños. Los sueños son ventanas naturales a los planos espirituales, momentos en los que la conciencia se libera parcialmente de las limitaciones del cuerpo. Aprendí a usar mis sueños como laboratorios espirituales, donde experimento con conceptos y recibo inspiraciones que luego traduzco en invenciones físicas. Mis descubrimientos espirituales influyeron en mi visión de la educación. Las escuelas del futuro deberían enseñar no solo conocimientos técnicos, sino también cómo desarrollar habilidades psíquicas y espirituales. Los niños nacen naturalmente abiertos a las dimensiones espirituales, pero la educación convencional gradualmente cierra esas percepciones. Un sistema educativo más holístico preservaría y desarrollaría esas capacidades naturales. Comprendo la verdadera naturaleza de los milagros. Los fenómenos considerados milagrosos son simplemente aplicaciones de leyes naturales que la ciencia convencional aún no ha descubierto. Jesús, Buda y otros grandes maestros desarrollaron una comprensión más profunda de cómo la conciencia puede influir en la realidad física. Todos los seres humanos poseen esas capacidades latentes esperando a ser desarrolladas. Experimenté con la sanación espiritual. Descubrí que ciertas frecuencias promueven la curación física y emocional, alineando el campo energético humano con patrones de salud perfecta. Esto me llevó a desarrollar dispositivos terapéuticos basados en vibraciones específicas, algunos de los cuales probé en mí mismo y en personas cercanas. La grabación de Nikola Tesla. Lo más conmovedor de la grabación era cuando Nikola hablaba de su anticipación al encuentro con sus seres queridos fallecidos. Describía cómo sintió la presencia de su madre, Georgina, durante sus últimas semanas, preparándolo para la transición próxima. Nikola comentaba cómo comprendió que el amor familiar trasciende la muerte, creando lazos eternos entre las almas que se aman. Esta comprensión llenó sus últimos días de una profunda paz y una alegre expectativa. Nikola describía también sus visiones sobre el futuro de la medicina. Predijo una era en la que los médicos comprenderán que todas las enfermedades comienzan en el campo energético antes de manifestarse físicamente. Los tratamientos del futuro se basarán en corregir esos desequilibrios energéticos, usando frecuencias, luz, sonido y otros métodos vibracionales para restaurar la armonía en el ser humano. Durante la grabación, Nikola hablaba de cómo había aprendido que la Tierra posee su propia conciencia, una entidad espiritual masiva que supervisa toda la vida en el planeta. Esta conciencia planetaria atraviesa su propia evolución y los eventos en la superficie de la Tierra reflejan los procesos de crecimiento de esa entidad mayor. Nikola comprendió que la humanidad forma parte del sistema nervioso de esta conciencia planetaria y que el desarrollo tecnológico y espiritual humano está ligado a la evolución de la propia Tierra. Comprendo profundamente los sueños. Los sueños son ventanas naturales a los planos espirituales, momentos en los que la conciencia se libera parcialmente de las limitaciones del cuerpo. Aprendí a usar mis sueños como laboratorios espirituales, donde experimento con conceptos y recibo inspiraciones que luego traduzco en invenciones físicas. Mis descubrimientos espirituales influyeron en mi visión de la educación. Las escuelas del futuro deberían enseñar no solo conocimientos técnicos, sino también cómo desarrollar habilidades psíquicas y espirituales. Los niños nacen naturalmente abiertos a las dimensiones espirituales, pero la educación convencional gradualmente cierra esas percepciones. Un sistema educativo más holístico preservaría y desarrollaría esas capacidades naturales.
comprendo la verdadera naturaleza de los milagros. Los fenómenos considerados milagrosos son simplemente aplicaciones de leyes naturales que la ciencia convencional aún no ha descubierto. Jesús, Buda y otros grandes maestros desarrollaron una comprensión más profunda de cómo la conciencia puede influir en la realidad física. Todos los seres humanos poseen esas capacidades latentes esperando a ser desarrolladas. Experimenté con la sanación espiritual, descubrí que ciertas frecuencias promueven la curación física y emocional, alineando el campo energético humano con patrones de salud perfecta. Esto me llevó a desarrollar dispositivos terapéuticos basados en vibraciones específicas, algunos de los cuales probé en mí mismo y en personas cercanas. La grabación de Nikola Tesla. Lo más conmovedor de la grabación era cuando Nikola hablaba de su anticipación al encuentro con sus seres queridos fallecidos. Describía cómo sintió la presencia de su madre, Georgina, durante sus últimas semanas, preparándolo para la transición próxima. Nikola comentaba cómo comprendió que el amor familiar trasciende la muerte, creando lazos eternos entre las almas que se aman. Esta comprensión llenó sus últimos días de una profunda paz y una alegre expectativa. Nikola describía también sus visiones sobre el futuro de la medicina. Predijo una era en la que los médicos comprenderán que todas las enfermedades comienzan en el campo energético antes de manifestarse físicamente. Los tratamientos del futuro se basarán en corregir esos desequilibrios energéticos, usando frecuencias, luz, sonido y otros métodos vibracionales para restaurar la armonía en el ser humano. Durante la grabación, Nikola hablaba de cómo había aprendido que la Tierra posee su propia conciencia, una entidad espiritual masiva que supervisa toda la vida en el planeta. Esta conciencia planetaria atraviesa su propia evolución y los eventos en la superficie de la Tierra reflejan los procesos de crecimiento de esa entidad mayor. Nikola reveló haber desarrollado dispositivos capaces de detectar la presencia de entidades espirituales. Estos aparatos medían cambios sutiles en campos electromagnéticos que ocurrían cuando seres desencarnados se acercaban al plano físico. Nikola los utilizó para mapear patrones de actividad espiritual a su alrededor, descubriendo que ciertos lugares y momentos favorecían más las comunicaciones interdimensionales. El inventor hablaba de cómo sus descubrimientos cambiaron su comprensión sobre el propósito de la vida humana. Según Nikola, cada alma viene a la Tierra con misiones específicas que cumplir, talentos que desarrollar y lecciones que aprender. El éxito de una vida no se mide por logros materiales, sino por el crecimiento espiritual alcanzado y la contribución a la evolución de la conciencia colectiva de la humanidad. Nikola describía también haber recibido información sobre la existencia de portales naturales entre dimensiones. Ciertos lugares de la Tierra poseen propiedades energéticas que facilitan la comunicación con otros planos de existencia. Nikola identificó algunos de esos lugares y descubrió que muchos sitios considerados sagrados por civilizaciones antiguas eran en realidad puntos de acceso naturales a los mundos espirituales. Durante la grabación, Nikola reveló haber desarrollado una teoría sobre la evolución del lenguaje humano. Según él, las lenguas evolucionarían hacia formas más telepáticas, donde el significado se transmitiría directamente de mente a mente, sin necesidad de palabras habladas o escritas. Esta evolución se aceleraría mediante tecnologías que amplificaran las capacidades telepáticas naturales de los seres humanos. Nikola hablaba de cómo comprendió que todas las religiones del mundo contienen fragmentos de la misma verdad, pero que ninguna posee el cuadro completo. Sus experiencias directas con el mundo espiritual le mostraron que la realidad es mucho más vasta y compleja de lo que cualquier sistema religioso puede describir completamente. Nikola veía las religiones como intentos sinceros, pero limitados, de comprender y enseñar verdades espirituales fundamentales. El inventor también revelaba haber comprendido la naturaleza de los ángeles y otros seres celestiales. Según sus hallazgos, estos seres son formas de conciencia especializada, creadas para servir de intermediarios entre distintos niveles de existencia.
Facilitaban la comunicación y el transporte de energía entre dimensiones, actuando como una suerte de sistema nervioso del cosmos. Nikola describía también sus experiencias con la levitación y otros fenómenos físicos aparentemente imposibles. Durante sus experimentos con frecuencias específicas, logró alterar temporalmente las propiedades físicas de objetos, haciéndolos flotar o moverse sin contacto físico. Estas experiencias le demostraron que las leyes de la física eran mucho más flexibles de lo que la ciencia convencional admitía. Durante la grabación, Nikola hablaba de cómo aprendió que la creatividad humana es en realidad una forma de canalización espiritual. Los artistas, inventores, escritores y músicos más inspirados son quienes sirven de canales para ideas e inspiraciones provenientes de dimensiones superiores. Nikola comprendió que su propia genialidad inventiva surgía en gran parte de su capacidad para recibir y traducir conocimientos de fuentes espirituales. Durante la grabación, Nikola reveló también haber comprendido que el amor es la fuerza fundamental que sostiene todo el universo unido. Todas las demás fuerzas, gravedad, electromagnetismo, fuerzas nucleares, son manifestaciones de esa fuerza primordial del amor cósmico. Nikola aprendió que desarrollar la capacidad de amar incondicionalmente era la clave para la evolución espiritual y el acceso a poderes y conocimientos superiores. El inventor hablaba de cómo sus descubrimientos cambiaron su percepción sobre la importancia de la compasión. Aprendió que todos los seres conscientes están conectados, formando parte de una única conciencia cósmica gigantesca. Esto hace imposible causar dolor ajeno sin sufrimiento propio, convirtiendo la compasión no solo en una virtud moral, sino en una necesidad práctica para el bienestar espiritual. Nikola describía también sus visiones sobre la futura unificación de la humanidad. Visualizó una era en la que todas las barreras artificiales entre personas, raza, nacionalidad, religión, clase social, se disolverían al reconocer la unidad espiritual fundamental de todos los seres humanos. Esta unificación se facilitaría gracias al desarrollo de tecnologías de comunicación que permitieran compartir pensamientos y experiencias directamente. Durante la grabación, Nikola reveló haber desarrollado una comprensión sobre la naturaleza del libre albedrío. Según sus hallazgos, aunque el universo opera bajo leyes naturales precisas, cada conciencia individual posee verdadera libertad de elección dentro de ciertos parámetros. Estas elecciones no solo determinan el destino de cada alma, sino que influyen en la evolución de la conciencia colectiva de la humanidad e incluso del cosmos. Nikola hablaba de cómo aprendió que la muerte física es en realidad un nacimiento a una forma de existencia superior. Quienes temen la muerte no comprenden la naturaleza liberadora de esta transición. Nikola describía la muerte como el momento en el que el alma se libera finalmente de las limitaciones del cuerpo y puede expresar su verdadera naturaleza sin restricciones. El inventor también revelaba haber comprendido que sus experiencias de soledad en vida fueron necesarias para su desarrollo espiritual. La soledad lo impulsó a fortalecer su conexión con dimensiones espirituales, compensando la carencia de vínculos humanos profundos. Esta comprensión le aportó paz al enfrentar sus recuerdos más dolorosos, mostrándole que incluso el sufrimiento sirvió a un propósito superior. Nikola describía sus últimos descubrimientos sobre la naturaleza del tiempo y del espacio. Según él, estas dimensiones, que parecen tan fundamentales para la experiencia humana, son en realidad ilusiones creadas por la percepción limitada de la conciencia encarnada. En los planos espirituales, Nikola había experimentado,